El nacimiento de la antigua civilización griega se da a mediados de la Edad Oscura, porque esta cultura decide expandir sus territorios y a su vez organizarse en familias en las denominadas polis. Estas estaban ubicadas en los alrededores del mar Egeo, el mar Negro y parte del mar Mediterráneo, siendo de esta forma una sociedad dedicada al comercio, por su fácil acceso al mundo exterior. Estas familias o clanes se conformaban por pueblos como los aqueos, los dorios, los eolios y los jonios, que contaban con un origen indoeuropeo. El resultado de esta unificación fue que se compartía el espacio geográfico, la lengua y la cultura, pero el gobierno y el ejército eran diferentes, generando numerosos estilos de gobiernos. La antigua Grecia se unificó de esta forma a raíz de la fragmentación de las civilizaciones minoica y la micénica, a principios de la Edad Oscura. Las polis se enfrentaban constantemente con el fin de ampliar su territorio, pero cuando se presentaba un enemigo externo a las civilizaciones griegas, éstas se unificaban con el fin de derrotar al enemigo. Un claro ejemplo de esto fue la guerra entre los griegos y los persas. Aparecieron alrededor del siglo VIII a.C. Las polis son una de las características que mejor definen la civilización griega porque representaban el centro político, cultural y ciudadano de la sociedad griega. Cada una de estas ciudades-estado se considera como una especie de nación separada e independiente y denominada extranjeros a los habitantes de las demás polis. Casi todas las polis compartían rasgos urbanísticos comunes. La Acrópolis o Ciudad Alta, fortaleza ciudadela fortificada que se construía aprovechando alguna elevación del terreno como la cima de una colina, era el lugar donde se resguardaban. En caso de conflicto bélico, todos los miembros de la comunidad, ciudadanos, artesanos, campesinos, mercaderes y esclavos, y donde se construían los edificios políticos, económicos y religiosos de la polis. Algunas acrópolis se convirtieron en el centro religioso de la ciudad como sucedió en Atenas. Agora o plaza pública constituía el centro neurálgico de la polis en el que se concentraba la actividad comercial, mercado, cultural y pública. Era el lugar donde se reunían los ciudadanos. Solía ubicarse junto al puerto en las ciudades marítimas. El agora ateniense estaba situado frente a la entrada de la Acrópolis. Muralla. Defensiva que rodeaba los principales barrios de la polis. Cuando el núcleo urbano era pequeño, las murallas no eran necesarias porque los habitantes podían resguardarse en la Acrópolis. Pero conforme la ciudad crecía y se extendía, surgía la necesidad de construir murallas. Algunas polis como Esparta nunca tuvieron murallas. En caso de guerra, los vencedores solían imponer a los vencidos la demolición de todas las murallas y la prohibición de reconstruirlas. La madera fue uno de los principales materiales utilizados por los griegos en sus construcciones, asociado principalmente con las viviendas más primitivas, ya que es un material rígido y lo suficientemente fuerte para soportar bastante peso, más ligero que la piedra y fácil de moldear al tamaño y forma deseada. Sin embargo, una de las desventajas de la madera era su durabilidad y flamabilidad. En la primera mitad del siglo VI a.C., los griegos comenzaron a construir con piedra. Esto sin olvidarse del uso de la madera, solo que ahora la usaban como refuerzo de las edificaciones de sus fuertes y viviendas. Específicamente en el caso de las viviendas se usaba para los marcos de las puertas y las ventanas. Las herramientas de madera, como escaleras, rampas, poleas, tablas de nivelación, entre otras, muchas que existían, fueron de gran utilidad para construir las edificaciones que conocemos. Otro material que tuvo un gran impacto en la construcción de estas viviendas fue la arcilla, ya que tenía propiedades plásticas y era prueba de agua. Esta estaba sometida a varios procesos para después mezclarla finalmente con plantas y minerales y así poderle dar uso de material de construcción. También se usaron bloques de barro, sin embargo, estos conllevaban una gran desventaja, ya que frente a la humedad tenían una menor durabilidad que la arcilla. Usaron bastante por los griegos debido a la facilidad de conseguirlo, a que era poco costoso y era muy conveniente su uso. La terracota se empezó a emplear del siglo VII a.C. en adelante debido a su durabilidad, impermeabilidad, que era resistente al fuego y al clima. Este material principalmente se usaba como placas para el revestimiento de los bloques de barro y el revestimiento para la madera en los techos y para las losas que se usaban en estos. Un material menos común en las viviendas pero sumamente utilizado fue la piedra, que surge como la necesidad para tener una base con más fuerza que pudiera soportar el peso de las losas de terracota. También se usó la piedra como un material para dar elevación y soporte a las construcciones, reemplazando la madera antes utilizada. Las viviendas comunes adoptaron el uso de paredes de adobe o de bloques con base de piedra o cascajo de estas que las más grandes. Los tipos de piedras que se utilizaron eran muy variadas, pero entre algunas se encontraban limestone, mármol, sandstone, andesit, entre otras. Estas eran más o menos utilizadas dependiendo de su disponibilidad, sus propiedades, su durabilidad,
y su estética, como el color y superficies. Primero, hay que diferenciar los modos de vida de las distintas clases sociales, pues no era lo mismo la vida de un sencillo campesino propietario de un mini latifundio que la de un aristócrata, ni la vida dura de un esclavo, un ilota o meteco, que en griego significa forastero reducido a la servidumbre, que la de un... Vamos pues a centrarnos en la vida cotidiana de un ciudadano ateniense medio, del tipo que se puede ver ridiculizado en las comedias aristofánicas. Imaginemos un día cualquiera, en Atenas, en la época de Pericles. Nuestro ciudadano promedio se levanta temprano, con el sol. Habita una vivienda modesta, de una sola planta, estructurada en torno a un patio que proporciona luz y ventilación. Es una casa de adobe, con techos de madera, las paredes interiores blanqueadas con cal. Hay pocas habitaciones. Si fuera un ciudadano rico, tendría un androseo, situado en la parte principal de la casa. Junto a la entrada, que constaría de un vestíbulo y un comedor, dando a un patio potricado, es donde se realizaban los simposios y está dedicado. Las mujeres y los niños estarían relegados al gineceo, las habitaciones más alejadas de la entrada, o en el segundo piso, que daban a un jardín. Las mujeres atenienses no participaban en los asuntos públicos y solo se dedicaban a las tareas domésticas, ayudadas las más ricas por uno o varios esclavos, y a la educación de los niños. Esta casa es un oikos, modesta, con pocos muebles, unos divanes y banquetas para comer, unas mesas, muebles para guardar la ropa y lechos para dormir. No había chimeneas y se calentaban con braseros. La leña era escasa y cara, y a menudo las casas más humildes carecían de cocina. Así, cocinando. La vivienda refleja la mentalidad griega, volcada hacia el exterior. El hombre griego se centraba en la polis, en la actividad pública, mientras que la casa era el dominio de la mujer, que se dedicaba a la cocina e ir a la ágora, a comprar y vender en el mercado. Los hombres también iban al ágora, que estaba en el corazón de la polis, pero por otros motivos, pues ahí es donde se realizaba la vida pública. Allí se codeaban las amas de casa con los esclavos, ciudadanos, mercaderes y filósofos. Las viviendas eran denominadas oikos, eran lideradas por la cabeza de la familia, la cual era una persona de género masculino y de edad avanzada. A su vez también vivían en la casa los esclavos que la familia poseía. Las viviendas, la familia no hacía mucho, pero los esclavos se encargaban de la explotación de la agricultura, de productos como los cereales, los olivos y las viñas, las cuales eran la base de la economía en los hogares, y en conjunto con las demás oikos formaban la economía de la ciudad. Con estos recursos era posible mandar al ejército a conquistar otras polis y de esta forma ampliar sus riquezas. Estos recursos se distribuían a través de barcos. Principalmente solo los ciudadanos tenían oikos. Esto era debido a que ellos podían disponer de su libertad y todos los derechos, así como la oportunidad de poseer tierras e incluso dedicarse a la política, teniendo un impacto en las decisiones para el desarrollo de la ciudad. El tener una vivienda era esencial para esta cultura, ya que ésta se consideraba el centro sobre el cual se organizaba la vida. Esto debido a que en cada hogar se satisfacían las necesidades de los individuos, mientras que éste estaba regulado por normas y obligaciones que se relacionaban con el ámbito religioso y social.